Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de Sexigenarias en el Diván. Hoy queremos hablar de esos miedos que todos tenemos. Da igual la edad, la profesión o la experiencia. El miedo nos acompaña desde que nacemos. De pequeños teníamos miedo a la oscuridad, después a no gustar, a suspender, a no encontrar pareja, a perder el trabajo. Y cuando llegamos a los 60 descubrimos que los miedos no desaparecen, simplemente cambian de nombre. Nos da miedo envejecer, perder salud, dejar de ser útiles, quedarnos solos, depender de otros. Es una época de muchos cambios y eso da vértigo. Hoy venimos al diván de nuestro psicólogo Juan Jacotot para entender por qué sentimos miedo, cuándo nos protege y cuándo empieza a robarnos la vida. Juan, muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en este maravilloso diván de Espacio Rebobina. Muchísimas gracias a vosotras, que me lo paso fenomenal, así que cuando queráis. Pues empezamos. En el último podcast hablamos del duelo y hoy hablamos del miedo. ¿En qué se diferencia el duelo del miedo? Pues fíjate que es súper pertinente la pregunta, porque el miedo mira hacia adelante, nos da miedo el futuro, y el duelo mira hacia atrás. Es decir, el miedo te dice no vayas y el duelo te dice esto ya está aquí. Entonces, no son dos cosas antagónicas, son complementarias, porque de alguna manera el miedo nos protege de lo que es importante para nosotros e intentamos preservarlo. Y os acordáis que decíamos que el duelo aparece cuando perdemos algo importante. Entonces, el duelo intenta reorganizar la vida, mientras que el miedo intenta preservar todo aquello que quieres. Son dos conceptos muy interesantes, porque incluso el miedo podría ser un duelo anticipado, ¿no? Imaginaros una enfermedad terminal diagnosticada, es el miedo de algo que sabes que va a ocurrir. Entonces hay una mezcla entre miedo y preparación para lo que sabes que va a venir, que es la pérdida, que es el duelo. Entonces es muy interesante ver las dos cosas, porque los miedos a los 20 no son los mismos que a los 60. Totalmente. Y lo que hay como una especie de progresión, ¿no? Que cuando somos más sexigenarios, a lo mejor somos más partícipes de posibles duelos que de miedos, que los miedos probablemente ya los tengamos instalados, casi todos, ¿no? Porque el miedo que se genera a determinadas cosas cuando somos sexigenarios, a lo mejor los hemos ido alimentando un poquito antes, ¿no? Claro. Pero fíjate, una cosa que siempre coincide, da igual la época de la vida, es que solemos ver el miedo como algo negativo, pero es una emoción, o no sé muy bien qué es, ahora nos explicas, que es imprescindible. Esto del miedo, ¿para qué nos sirve? El miedo es imprescindible. Es que tenemos un cerebro, estamos aquí precisamente porque el cerebro se ha configurado, el cableado es para identificar los peligros de una manera y con una sensibilidad y con una anticipación brutal. Y eso es lo que ha permitido la supervivencia, ¿no? Entonces, el cerebro, de alguna manera, antes percibía peligros reales más en el contexto de lo físico, ¿no? de la posible amenaza de un depredador y demás. Y ahora lo que hace es que identifica peligros distintos. Entonces, lo que ha cambiado no es el cableado del cerebro, sino lo que ha cambiado es qué consideramos un peligro y por qué activa la alerta y el miedo, ¿no? Ahora a lo mejor el peligro es el miedo a una separación, a enfermar, al rechazo, a la incertidumbre, ¿no? Entonces, ha cambiado el concepto de peligro para el ser humano, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Que es una especie de liberación por parte de la amígdala de cortisol y adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión muscular, ¿no? Es como si ves un león, ¡pum!, te pones a correr, ¿no? Pues ahora ves una crisis de pareja y el miedo aparece de una manera inevitable. Y luego, si queréis, hablamos de cuándo eso es funcional y cuándo es disfuncional, ¿no? De todas formas, hay algo que me desconcierta. Si el miedo es un mecanismo de supervivencia, ¿por qué a veces pagamos por pasar miedo? Pero ya no hablo de ir a ver una peli, que, bueno, eso ya va en gustos, sino de realizar a lo mejor un deporte extremo en el que de verdad te estás jugando la vida, ¿no? Eso es curioso, porque
Yo a mí las películas de miedo me dan un miedo tan horrible que no iría nunca, ¿no? Yo tampoco lo disfruto. No disfruto. A pesar de que es una situación controlada, ¿no? Entonces, lo que dicen mucho es que es una manera de disfrutar de la parte adrenalínica del miedo sabiendo que tienes vía de escape, ¿no? Es como experimentar el miedo sin sabiendo que no vas a sufrir las Que consecuencias. estás en el sofá de casa y que no va a Eso ningún es. lado tu Pero, miedo. claro, un deporte extremo es distinto. Porque ahí, bueno, por eso la proporción de gente que va al cine a pasar miedo es mucho mayor que la gente que se juega la vida en deportes extremos, ¿no? Pero es verdad, es también una mezcla, aquí no tengo una opinión muy formada, ¿no? Pero es una mezcla entre el reto vital que supone afrontar algo tan extremo, con incluso la probabilidad de perder la vida, ese alimento del ego que compensa el vivir una situación tan particular como es la posibilidad de morir, ¿no? O sea, no sé si habéis visto el documental, el que se sube el Gran Capitán sin absolutamente ninguna seguridad. O sea, lo escala con las manos y con los pies, ¿no? O sea, y él declara que el día que subió es el día que menos miedo pasó. Pasó más miedo entrenando la subida total. Se llama Solo, el documental, os lo recomiendo. Pero sí, efectivamente, es un poco incomprensible que el miedo, que es un mecanismo de supervivencia, lo pases por alto y pongas en peligro tu propia supervivencia, ¿no? Yo siempre he pensado que a lo mejor había ahí una especie de adicción al chute de adrenalina. Sí, total. Porque ese subidón es un subidón. Total. Lo que pasa es que al resto de la gente no nos da por ahí. Claro. Yo creo que la gente es que es eso, es un enganche. Porque además ves que estos que hacen pruebas extremas y desafíos cada vez más grandes, es que no paran. Es continuamente. Y ahora subo sin oxígeno. Y luego a la pata coja. Y luego a la pata coja sin oxígeno. Totalmente. ¿Y en qué momento el miedo útil deja de serlo para empezar a ser algo que nos limita la vida en plenitud? Es que, claro, a corto plazo, cuando tienes miedo de algo, la tentación mayor es evitarlo. O sea, ya te digo. A corto plazo eso calma muchísimo. Pero claro, si abusas de la evitación, entonces ya estás transformando las cosas y entonces es como un mecanismo excesivo de huida. Y entonces ya estás evitando tener pareja porque la puedo perder, cambiar de trabajo porque puedo fracasar, no emprendo porque la puedo liar, en fin, todo esto que ya no es un miedo adaptativo, es un miedo que te ha comido vía la habitación. Es una manera un poco que puedes terminar muriendo un poco en vida, ¿no? Porque la vida, es que vida y miedo van asociadas, o sea, que hay que vivir con miedo. ¿Cómo era la frase? Si te da miedo, pues hazlo con miedo. Ah, qué bueno. ¿Y en qué momento, qué señales de alerta deberíamos de tener en cuenta para darnos cuenta de que el miedo empieza a ser quien nos maneja la vida? Hay que estar muy pendiente porque, claro, nos gusta hacernos trampas un montón. Entonces dices, no, bueno, yo es que no soy una persona muy social. ¿Y si resulta que lo que pasa es que te da miedo a que te rechacen socialmente? Bueno, es que yo no soy una persona como... Aventurera. ¿Y qué pasa si en vez de eso es que eres una persona que en el fondo la incertidumbre de una aventura te pone tan nerviosa que lo evitas? Ahí es cuando hay que identificar muy bien, y suele pasar cuando utilizas, en vez de a mí me da un poco de angustia hacer determinadas cosas, y pasas al, no, yo es que soy así. Ahí es cuando ya te ha comido un poquito por los pies y ya, como yo no soy sociable, no asisto a reuniones, como yo me dan miedo los exámenes, no estudio como... Y entonces ahí es cuando te va comiendo por los pies. Y se convierte en disfuncional una barbaridad, ¿eh? Yo conozco una persona, sus padres eran muy miedosos Y muy sobreprotectores. Y superprotectores. Y, por ejemplo, era una persona que no era capaz de ir al campo. O sea, no podía soportar ir a una excursión, o no podía soportar, por ejemplo, la incertidumbre de... O sea, no aprendió a nadar, ni a montar en bicicleta. Anda.
Jo, pues estaba perdiendo dos cosas geniales de la vida. Pero fíjate que luego eso hay un reconocimiento, ¿no? Después. Entonces, tú puedes ir creando miedos y evidentemente con 60 no vas a generar un miedo a montar en bicicleta, pero puedes generar otros miedos que te terminen invalidando, ¿no? O sea, hay que estar alerta. Porque precisamente hablemos de los 60. Los miedos cambian. ¿Qué es lo más normal que la gente a los 60 tenga miedo? Lo más frecuente. Yo diría que el miedo a la muerte, que este es el grandísimo tema, miedo a la enfermedad, miedo a ser una persona diferente físicamente, miedo a afrontar una época en donde quizá haya más incertidumbres porque se abandonan actividades muy importantes de la vida, como el trabajo, por ejemplo, miedo a la pérdida de los padres, de la pareja. Yo creo que son los miedos que más ¿no? corresponderían a nuestra edad. Porque si no, lo otro ya, si ha ocurrido, como hemos dicho antes, ya es duelo. Uh-huh. Es verdad que a nuestra edad nos pasan muchas cosas, como por ejemplo la pérdida de los padres, dejamos el trabajo, el nido queda vacío. O sea, hay muchos cambios, efectivamente. ¿Por qué nos da tanto miedo el cambio? Porque yo creo que el miedo lo hemos generado antes. Es decir, nos da miedo cuando vemos que nuestros hijos acaban la carrera, ahí aparecería el miedo al nido vacío, ¿no? O sea, que el miedo nace antes de que realmente suframos la consecuencia, que es lo que hablamos siempre de miedo o duelo. Pues tenemos miedo porque es que hay que enfrentar que vamos a ser personas distintas. O sea, el miedo y lo que tú has sido durante un montón de tiempo, pues va a cambiar. Y no debería de ser un reto, al revés, claro. Y un desafío al que nos enfrentáramos como algo incluso divertido, ¿no? Como un nuevo propósito en la vida. Y esas son las personas que el miedo es funcional. El miedo te avisa, oye, las cosas van a cambiar. Y en vez de evitar, dices, oye, pues yo reconozco que la vida es mucho más maravillosa que el miedo disfuncional, porque a mí me apetece pues ser mayor, me apetece ser abuelo, me apetece cuidarme físicamente, pero ya sé que voy a ser distinto, pues me apetece intentar encontrar una vida al margen de mi vida laboral. En fin, todo esto son las personas que utilizan el miedo funcionalmente, que es, pues eso, vivir implica incertidumbre, pérdida, rechazo, si es que esa es la vida misma. Es curioso esto que comentas, porque hay genera una ansiedad, un miedo, cosas que objetivamente pueden ser muy positivas. O sea, porque tener miedo a cosas negativas, es decir, pues una muerte o, claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Claro. Pero, y a cosas que son positivas, ¿de dónde viene ese miedo? Yo no lo entiendo muy bien. Pues muchas veces es la incertidumbre, ¿no? Ahora comentábamos. Me han ofrecido, tengo 62, prejubilación, ¿no? Esto es algo muy común. Y entonces hay mucha gente que genera un miedo invalidante y dice, pero está la parte del dinero y luego está la parte de decir, ¿y yo, ¿qué hago con mi vida? ¿Ahora qué hago? Entonces, ese miedo te pone de alerta, te dice, oye, cuidado, para tomar la decisión ten en cuenta que hay cosas que tienes que pensar. Eso es la función del miedo. Ahora, cuando lo que haces es evitar, pues entonces dices, no, yo porque no sé qué voy a hacer. Digo, pues ahí no está siendo muy funcional a la hora de valorar, porque prejubilarte te van a prejubilar o te van a jubilar. Hicimos un podcast con Elizabeth Justicia, que es la ilustradora de Dominga habla sola, y tenía una viñeta, Dominga, buenísima, con toda su inteligencia. Y decía, tenía miedo a salir de mi zona de confort. Y sí, cuando salí me di cuenta de que no tenía ningún confort. Es buenísimo. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo a dejar donde estábamos, ¿no? Si no necesariamente era mejor de donde vamos a estar. Claro, es que se llama zona de confort a todo lo que a corto plazo calma nuestra ansiedad. Que eso no es necesariamente una zona de confort. Lo que puede ser es una zona de confort que se va a convertir en un lío tremendo. O que ya es como las personas maltratadas, claro, que no salen eso y dices, ¿pero qué hace ahí? Donde se fuera no lo entiendes. Claro, a corto plazo, eso es un tema muy serio, ¿no?
te produce más tranquilidad el decir, bueno, esto ya cambiará, en vez de decir, oye, eso a corto plazo te calma, pero a medio y largo plazo sabes que tendrías que utilizar el miedo para huir de algo que no te conviene, ¿no? Eso ya no sería evitar, eso sería literalmente utilizar el cerebro del Paleolítico para que cuando veía un león salían pitando, ¿no? O una serpiente. O sea que es muy importante, es mejor. Esto en estadística se llama los falsos positivos y los falsos negativos. Es mejor pensar que yo he visto un león y salgo corriendo, aunque luego el león no estuviera, a que realmente me ponga a pensar si está o no está y que esté. O sea, que no pasa nada por sobrereaccionar a miedos, porque probablemente sean más útiles que si nos equivocamos, ¿no?, en la valoración. Pero hay algunos miedos que no tienen mucho sentido que se hayan quedado ahí en nuestro cerebro primitivo. Por ejemplo, nombrabas ahora las serpientes. ¿No? Las posibilidades de que te encuentres una serpiente que te mate en España pues deben de ser cero. Y seguimos teniendo muchísimo miedo a las serpientes. ¿De dónde viene ese miedo? Tengo pavor a las serpientes y creo que he visto 2 en mi vida que, por Y no te cierto, mataban. eran culebras. Que si hubiera sido una anaconda lo hubiera entendido, pero... Y tengo pesadillas. ¿De dónde viene ese miedo? Pues la teoría más aceptada desde el punto de vista científico es que nosotros tenemos un cerebro que arrastramos, como he dicho, un cerebro reptiliano que se formó hace millones y millones y millones y millones de años. Entonces, tenemos un cerebro que tiene una sensibilidad brutal a cosas que hace muchísimo tiempo sí que eran un problema real. Entonces, nos explica que tú vives en un país donde las serpientes son una cosa rarísima y, sin embargo, hay gente que tiene esta fobia. Bueno, yo no viviría en Australia ni aunque me pagaran, Eso. solamente por las serpientes. Antes viviría en Nueva Zelanda que no hay ni un solo reptil. Entonces, es que lo tenemos un sistema súper sensible a ponerse en guardia con cosas que, fíjate, que habría que despreciar desde el punto de vista de la probabilidad, ¿no? Como acabas de decir tú con las serpientes aquí en Madrid. Sin embargo, te vas a un sitio donde tú sabes que la probabilidad de que haya una serpiente es elevada y estás... Bueno, acabas de decir, no voy a Australia ni aunque me paguen, Ni ¿no? aunque me paguen. O sea, que tenemos un cerebro que tiene su Tenemos su un antigüedad. cerebro del Paleolítico. El Paleolítico, claro. Es que el cerebro, hay, ahora ya no me acuerdo de todos los nombres, pero tienes la evolución del cerebro, ha ido desarrollando toda la parte moderna del cerebro, es la parte del córtex prefrontal, ¿no? Y eso antes no estaba desarrollado. Qué curioso. Entonces, parece que era el cerebro reptiliano, el cerebro del Paleolítico, el Neolítico. Bueno, es decir, que el cerebro se ha ido configurando en función de cómo ha ido evolucionando. ¿Y no hay un el ser cerebro humano. del siglo XXI? Sí, sí, claro, sí, porque ahora la vida es radicalmente distinta. Entonces, ¿ahora qué tenemos? ¿Más miedo a envejecer que a morir? Uy, yo creo que, claro, depende de las sociedades, ¿no? El miedo a morir en Occidente no es el mismo que en Japón, que en México, que India. en India o con las religiones budistas, ¿no? El miedo a la muerte varía. Pero lo que varía es, yo creo que en las culturas es la aceptación. El incorporar. En Occidente vivimos de espaldas a la muerte, ¿no? Muy de espaldas. No se trata, se huye, a los niños no se les cuenta absolutamente nada al respecto, morimos en hospitales, se percibe como un fallo médico, y hay otras culturas que tienen más incorporada la muerte como algo natural, ¿no? Pero esto que decía Sonsoles, que a mí me llama la atención, tiene que ver ya no tanto con la muerte, que eso es una constante en esto, sino con el envejecimiento. Yo no sé si son las redes sociales o que crean una imagen que fomenta, por un lado eso está bien, el cuidarte más y todo esto, lo hacemos de forma más generalizada. Yo creo que en ningún otro momento de la historia, también vivimos más que en ningún otro momento de la historia, pero hay un miedo especial Sí. y toda una industria enorme que se ha generado en torno a eso. Y nos educan en Sí. el miedo a envejecer, en el miedo a las Y arrugas. en Occidente la juventud es lo mejor. Mi madre tiene una frase a veces, dice, ay, Juanillo, lo de envejecer es una mierda. Y esto es muy de Occidente, porque lo mejor es ser joven. Pero fíjate en Japón. Mi abuela decía qué fea es la vejez.
eso está muy incorporado. Y en cambio en Japón hay una veneración a las personas mayores porque son sabias. Porque Vámonos a Japón. Y entonces ahora la cultura es, pues, opérate, cámbiate, quítate la papada, hazte las ojeras, o sea, transfórmate para no verte la edad que tienes. La edad que tienes, ¿no? Y yo creo que eso es muy occidental, sí. Mucho más que... Dicen, había un refrán por ahí, ¿no?, que decía que vivimos como si no fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido. Eso es. Y eso aun sabiendo que la tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. Es genial esa frase. Esa frase es genial. Pero es verdad también que generamos flotadores psicológicos. Vivir con la muerte presente todos los días, eso es un... Por eso, pues, tenemos carreras, estudiamos, porque si no, fíjate, ¿para qué voy a estudiar si me voy a morir? ¡Qué tontería! ¿No? Entonces, generamos... pues proyectos de identidad, familias, proyectos laborales, aventuras, viajes, en fin, que vivimos un poco generando esa ilusión de que vivir está muy bien aunque vayamos a morir, ¿no? Yo particularmente preferiría vivir en una cultura donde la muerte estuviera más... no fuera tan negativa. No te digo más presente, pero por lo menos no tan negativa. Un poco como los mexicanos, ¿no?, que lo celebran. Efectivamente, la manera de celebrarlo es radicalmente o los distinta. budistas, que tú has dicho, ¿no? O en India, por ejemplo, que no lloran y se visten de blanco. Porque ahí hay una parte muy importante del otro concepto psicológico, es el apego. Todas estas culturas lo que te enseñan es a tener menos apego a las cosas, a aceptar la impermanencia y tenerlo como natural, ¿no? Si sabemos que vamos a morir, ¿por qué no lo incorporamos de otra manera? No de una manera tan terrorífica, ¿no?, que es lo que hacen estas culturas. También hay un caso curioso, es, por ejemplo, las religiones. Las religiones, en teoría, disminuyen la ansiedad, pero hay algunas personas que viven la religión mucho más ansiosamente, porque no saben cómo van a llegar a ese juicio final, ¿no? Entonces, la manera de calmar esa ansiedad por el miedo a la muerte es incorporarla de una manera natural, no trágica, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Cuando el final se acerca, de una psiquiatra que se llama Catherine Mannix, que pasó gran parte de su última vida profesional en paliativos y hablaba de lo que hubiese avanzado en la persona que se... Bueno, luego habla de la variedad de las personas y de cómo se enfrenta cada una al final, ¿no? Pero que es una pena vivir tan de espaldas a esa cosa tan natural, ¿no? A mí lo que me gusta de esas culturas que conviven mucho mejor con la propia muerte es, que para mí entiendo que es una cosa que va emparejada, es que viven, o sea, que entienden mucho mejor que nosotros que la vida es hoy. Eso es. O sea, esto, y eso yo creo que a nosotros nos falta un poco. Claro, de hecho, cuando el miedo nos invalida, podría ser una forma de morir en vida. Uh-huh. ¿No? No hago nada porque me da miedo la incertidumbre, el rechazo, el fracaso. Entonces es una manera de renunciar a todo lo bueno que tiene la vida, que la vida, pues eso, yo no sé de dónde he sacado esa frase, pero la vi en algún sitio. Lo de te da miedo, pues hazlo con miedo. Incorpóralo, porque la salud mental no consiste en vivir sin miedo. La salud mental consiste en saber vivir con el miedo. Pero ¿tú no crees que en realidad ese miedo no es tanto a la muerte como a la enfermedad? Sí. Porque a la enfermedad sí que le tenemos miedo. Sí. O sea, yo particularmente no tengo nada de miedo a morir. La he visto cerca y me daba miedo la nostalgia del futuro. El poderme perder nietos o el poderme perder ver a mis hijos realizados, ¿no? Pero el miedo a la enfermedad, ese sí que es dura. Es un miedo porque, lógicamente, en el momento en que la vida te importa, porque te gusta tu pareja, tu familia, tus nietos, tus amigos, todas las cosas que haces, pues claro, tienes miedo a algo que puede invalidar todo eso, que es la enfermedad. Entonces, claro, este es el miedo, ¿no? El cerebro te dice, cuídate para evitar esa enfermedad, ¿no? Y es lógico porque pierdes las cosas que más te importan. O sea, igual que el duelo es más difícil. Cuando pierdes algo muy relevante en tu vida, el miedo es igual.
se juntan, en que miedo y duelo se juntan en ese espacio que es las cosas que nos gustan y nos importan de la vida. Porque tú no tienes miedo a algo que... Tú, miedo a una mosca, es que te importa un pimiento, la mosca, ¿no? Todos querríamos dejar de sentir miedo, porque no parece una cosa muy agradable para sentir, pero en realidad es útil, no deberíamos de querer dejar de sentirlo. ¿Cuál es el que debería de ser nuestro objetivo? Pues yo creo que convivir con el miedo, porque es que la evitación total del miedo es imposible. O sea, quiero decir que tú puedes... Es incompatible con vivir. Sí, exacto. Es incompatible con vivir. Que esto también es... La valentía y el coraje no es la ausencia de miedo. La valentía y el coraje es el decir, oye, esto a mí me da respeto, me da miedo, pero creo que me apetece hacerlo, o que me conviene hacerlo, o que me quiero arriesgar, y eso no significa ser un tarao ni nada por el estilo. Significa decir, oye, pues sí, quiero tener pareja. ¿Que me puede dejar? Claro, sí, sí. Pero quiero tener hijos, porque me apetece mucho tenerlos. ¿Que me puedo separar? ¿Que puedo tener situaciones complicadas? Pues sí, pero dejar de hacer una cosa que te parece importante en tu proyecto vital por el miedo, eso ya es una evitación disfuncional. Que es cuando el miedo se convierte en excusa, ¿no? Claro. Muchas veces el miedo, esto es una parte muy interesante, que es la ganancia secundaria. Es decir, el miedo a lo mejor lo que está es ocultando una identidad que a ti te da miedo afrontar. Es decir, es como si tuvieras miedo a ser el que te apetecería ser, ¿no? Entonces te escondes y entonces ya empiezas con esas evitaciones. Pero claro, es una forma de autoexplicarte. No, yo no voy porque es que yo no soy muy social, yo soy bastante torpe. Y ya estás utilizando el miedo para otra cosa. ¿Cómo lo identificas? Pues, ¿cómo lo identificas? Yo creo que cuando se vuelve disfuncional es cuando la gente identifica que algo pasa. Porque cuando tú tienes... Es que a lo mejor vosotras no lo habéis experimentado, pero la gente que tiene miedo disfuncional no vive, ¿eh? O sea, son gente que puede estar encerrada en casa, no salir... Pero eso ya son fobias, o sea, el que tiene agorafobia o cosas así. Pero yo hablo más de sin llegar a la fobia. No, pero... miedo tenemos todos. Claro, pero cuando es muy disfuncional... O sea, si a ti te da pavor que te rechacen en una fiesta, tú no vas a una fiesta. Obviamente. Y entonces, tú a eso puedes sumarle todo lo que quieras. Entonces son los miedos y la evitación se convierte en inhabilitante porque la vida cada vez se vuelve más pequeña. Si tú fueras exagerada en los miedos, te quedabas en casa y no te movías de ahí. Te tomabas un café, todo en esa zona de confort que has dicho antes, que es la zona segura, que es una forma de evitar vivir. Entonces, cuando una persona te viene y dice soy incapaz de salir de casa, ya no es que sea agorafobia, es que la agorafobia es una consecuencia del miedo. Ajá. Entonces ahí es cuando... ¿Y cómo se puede ejercitar cuando tú notas que estás dejando de hacer cosas por miedo, que está empezando a ser disfuncional? ¿Qué puedes hacer? Ahí yo soy muy partidario de ir progresivamente, o sea, de no hacer ninguna barbaridad. Es decir, que pues ahora vas a coger, ¿no? La persona que tenía miedo a las relaciones sociales, pues te vas a ir a una fiesta de 200 personas. Pues eso es una barbaridad. Entonces esto se llama exposición in vivo con prevención de respuesta. Eso ¿Cómo? ¿Repite? Exposición in vivo con prevención de respuesta. Esto se hace mucho con las fobias, ¿vale? Que es decir, oye, te voy a poner una imagen de una serpiente hasta que tú puedas aguantar, y cuando ya no puedes aguantar, ¡pum!, apago. Y entonces ya eso es una exposición en vivo con prevención de respuesta. Es decir, se previene que tú entres en un ataque de ansiedad por ver la serpiente. De ahí puedes pasar de imágenes a estar ya con una serpiente real, ¿no? Entonces, eso de ir poquito a poco, pues por ejemplo, hay una reunión de amigos de 6 amigos, vete, inténtalo. Ahora, que te encuentras muy mal, vete. Entonces, es un poco ese ensayo de ir exponiéndote poco a poco a todas esas situaciones que te dan tanto miedo y que te han vuelto disfuncional, ¿no? Eso es lo que suelen hacer en terapias, ¿no? Cuando la gente tiene, por ejemplo, miedo a volar, hay unos simuladores como que te hacen si estuvieras volando. O cuando tienes miedo a los perros, tengo una amiga que tiene miedo a los perros y entonces la llevan con un perro, no con muchos,
¿sabes? Uno que sea tranquilo y que sea bueno y tal, y poco a poco la cercanía te va quitando ese miedo, Estas ¿no? terapias que son así muy conductuales, pero también hay terapias, por ejemplo, tu miedo a las serpientes. Si tú No me estuvieras teniendo acerques miedo a las aún. serpientes todos los días aquí en Madrid, pues a lo mejor si tú eres una persona que es susceptible de entender un planteamiento más cognitivo, sería un poco ir por decir, a ver, Sonsoles, en Madrid la probabilidad de encontrarte una serpiente yendo por la M30 es muy difícil, con lo cual vamos a intentar que se te cuele esa realidad de que... pero que luego cuando te vayas a Australia pues, se te permite tener miedo a las serpientes, pero en Madrid no. Sería un poco de que tú dirías, es muy raro encontrarte a alguien disfuncional que tenga miedo a las serpientes todos los días, pues es verdad. No, Lo he pero utilizado como un ejemplo un poco... sales al campo y las ves o las puedes ver. Y las puedes ver, Y pero... el campo es ahí al lado, ¿eh? No hace Pero falta a mí irse a me da Australia. tengo la sensación de que esto que tú hablas es una reacción muy racional a algo que es muy irracional, como es Tienes el todo. miedo. No sé si es la manera efectiva de combatirlo. Por eso hay que saber mucho cómo es la persona que tiene ese miedo, ¿no? Porque entonces yo sí intuyo que Sonsoles puede ser sensible a los datos y decimos, ¿dónde vas al campo? Vas a ir al montón de trigo y la pinareja. Bueno, vamos a meternos y vamos a ver qué población de serpientes hay en la zona y qué tipo de serpientes, si son venenosas o no son venenosas. Hay otro paciente que diría, a mí, ¿qué me estás contando? A mí me da igual, solamente con pensar que haya una, ya me bloqueo. Entonces la aproximación terapéutica sería otra, ¿no? Como la exposición en vivo. Luego, para que la gente se atreva a la exposición en vivo, como lo de los simuladores de vuelo, hay gente que es que ni siquiera es capaz de montarse en el simulador, ¿eh? Son bastante efectivos, ¿eh? Pero vamos, ahí tienen la oportunidad de apagar el simulador cuando le entra la ansiedad. Entonces, es un poquito a poco, ¿no? Yo soy claustrofóbica y me obligo a montar en ascensor. Pues mira, un buen ejemplo. Hay ascensores que me dan mucho miedo. Claro, pero eso es, bueno, pues lo que hemos dicho antes. Te da miedo y lo haces con miedo. Pues dices, oye... Es una cuestión de que esté más vacío, más lleno. Es claustrofobia. Sí, pero esos son miedos menos disfuncionales, porque no estás todo el día en un ascensor. No. ¿No? Y es muy raro que estén siempre llenos. Sí. Y que tu peor escenario es que tengas que subir a Torre Picasso, al último piso, y que todos no los ascensores están llenos y tengas que subir andando, ¿no? Pero... Bueno, espera al siguiente, eso lo tengo claro. Oye, pues Juan, para terminar, nosotros los exigenarios estamos, como decíamos, en una etapa de muchos cambios que producen mucha ansiedad y miedo. ¿Qué consejo le darías a una persona que lo está viviendo así, que afronta esta etapa de incertidumbre con ansiedad, con miedo? ¿Qué le aconsejarías para ayudarle a vivirlo de otra manera? Pues yo ahí distinguiría entre los miedos... A ver, que nuestra vida, por ejemplo, el envejecer, digo, no merece mucho la pena que gastes tiempo en el miedo a envejecer, porque envejecer vas a envejecer. Ya te digo. ¿No? Y como decía Mike, que cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina de cumplir años? Y dice, hombre, considerando la alternativa no está mal. Pues es igual. Oye, mejor envejecer, ¿no? Que otra cosa es que tomes tus medidas para encontrarte sano, saludable, en fin, eso es otra cosa. Pero perder el tiempo en eso que es impepinable, igual, miedo a la muerte. Es decir, oye, vamos a intentar que eso te ocupe el menos tiempo posible en tu cabeza, ¿no? Que ese sería el consejo, porque morir vas a morir. Entonces, es como anticipar una cosa que sabes que es cierta. Entonces, ¿por qué vives ese duelo anticipado? ¿No? Que sería cuando ya nos vemos muy mayores, ahí es el duelo. Aquí, el cerebro ya te dice, aquí está. Ya estás viejito. Ya hemos llegado. Ya. Entonces ya no hay más remedio. Entonces, no pierdas demasiado tiempo en eso. Cuando son miedo a situaciones vitales, ¿no? Como, ¿y qué hago yo ahora con mi vida? He enviudado, cómo me organizo, pues ahí sí que es muy recomendable tirar de todas las ayudas posibles, porque y actuar, porque lo peor es
el bloqueo, ¿no? El bloqueo cognitivo ese que te quedas así parado y solamente el efecto conejo, ¿no? Cuando le iluminan y se queda parado. Entonces ahí sí que es muy conveniente el no parar, el darle vueltas, el cómo intentar evitarlo. Claro, esto lo estamos hablando sobre personas con salud mental. Hay personas que llegan a ese momento sin muchas herramientas y entonces es más complicado, ¿no? Yo me acuerdo que el jefe de psiquiatría del Marañón me decía que, dice, hay gente que se jubila y entra en trastorno depresivo mayor, porque va a casa, se pone una bata y unas zapatillas y no sale. No tiene nada, ¿no? Entonces, es verdad que hay que llegar, si llegamos con una cierta salud mental, tenemos herramientas para gestionar estos cambios vitales de los sexagenarios que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea que hay que... Juan, de nuevo brillante, como siempre. No, brillante vosotras. No, brillante tú. Como siempre te lo agradecemos infinito. Muchísimas gracias a vosotras. Pues hoy hemos descubierto que el miedo no es nuestro enemigo, está ahí para protegernos. El problema empieza cuando dejamos que decida por nosotros. Los sexigenarios afrontamos cambios que no habíamos vivido nunca y es normal que produzcan vértigo. Pero quizá, como hemos aprendido hoy, el valor no consiste en dejar de tener miedo, sino en sentir avanzado el peso de él. Porque al final, una vida completamente segura también sería una vida sin amor, sin proyectos, sin ilusión y sin crecimiento. Así que gracias por acompañarnos una semana más en Sexigenarias en el Diván. Y ya sabéis, si este episodio os ha hecho pensar, compartidlo con alguien que quizá necesite escuchar que el miedo no tiene por qué llevar el timón de tu vida. Despedimos nuestra primera temporada de Sexigenarias en el Diván y nos vemos a mediados de septiembre. ¡Feliz verano a todos!